Hola, ¿qué tal? Yo soy Yugi Baldo, sean ustedes bienvenidos a un episodio más de El Podcast Maníaco. Y ustedes me escuchan decir esto todo el tiempo y pues, ¿qué puedo decir? Este episodio para mí es especial. Por muchos motivos, obviamente, pero la invitada que les traigo hoy es una persona que hoy en la mañana me apantalló con su currículum. O sea, por lo que hemos hablado, Sí, sé claro. más o menos como qué habías hecho, pero no conocía ya cuestiones más específicas y dije, wow, de hecho te escribí, ¿no? Gracias. Hay que hacer un episodio por cada una de las cosas que mencionas porque valen la pena. Pero antes de empezar a hablar largo y tendido, esperemos, hoy tengo el placer de presentarles a la maestra Suset Barriga Anguiano. ¿Cómo estás, Suset? Bienvenida. Gracias, Julián. Muchas gracias por la invitación. Gracias a quien nos está viendo en este momento. Tenía ganas de invitarte, pero no sabía, dije, no sabía si se podía, dije, pero lo pensé, te pregunté y lo bueno que sí se pudo, entonces, excelente. Claro, ya después de unas reagendaciones y cosas por el estilo, Ajá. pero todo bien, todo bien. Que es normal, fíjate, agendar con gente ocupada es muy complicado. Sí. Muy complicado. O sea, me ha tocado a veces grabar a las 11 de la noche, a veces a las 8 de la mañana. Pedir el día libre de trabajo, así de que sí, necesito entrevistar a esta persona y si no se hace en esta fecha no se va a poder. Adelante, a veces pasa. Entonces, Sí. no te preocupes por los inconvenientes, yo entiendo. No es personal, porque sí, luego no. dice que, ay, no puede suceder, no es personal. Me alegra muchísimo. Pues, ok, tus amigos te dicen que también lo mismo. Sí, No me lo tomo personal, yo sé que Muchas hay gracias. gente haciendo muchas cosas. Pero a ver, esto se trata sobre ti, Susana, Va. así que, ¿por dónde empezaremos? Tú dime. A ver, Susana, pues eres de aquí de Manadero. Sí. Sí, ¿verdad? Ok, cuéntame un poquito sobre ti para la gente que no tenga pues el placer de Claro. conocerte y que yo pues te conozco, pero poquito, ¿verdad? Entonces, a ver, háblame un poquito de ti. Así es, pues muchas gracias por la invitación. Y sí, soy de aquí de Maneadero. De Sí. Maneadero, aquí está mi familia. Estudié en el Cebeta, en la 8. Conozco a varias personas. De hecho, mirando tus podcasts, varias personas que has invitado, pues son parte de mis amistades de aquí, de mi lugar, de mi refugio, le digo yo, de mi lugar seguro, Maneadero. Ajá. Sí, tengo 31 años, actualmente apenas me acabo pero ya por fin, de recibir de maestra en criminología. Fue reciente, acabo de egresar. O sea, que tiene como una semana que presentaste el examen, ¿o cuándo fue? Fue el 5 de agosto. Ajá. El 5 de agosto Ya egresé. pasó casi el mes. Ya. Ay, sí, ya por fin, ya no miraba la luz, pero Pero se dio. pero se dio, Qué así bueno, es. Qué bueno. Y tengo una licenciatura por UABC en psicología. Tengo aproximadamente 8 años ya de egresada y 5 o 6 años en la práctica de la orientación psicológica. Tengo mi consultorio particular, pues además de lo que ya pudiste leer en el currículum. Mi formación es hacia la atención a mujeres víctimas de violencia de género. Tengo 8 años ya trabajando con víctimas de violencia de género, de violencias de género. Hace ratito te platico un poquito, pero pues es algo. Actualmente no vivo aquí, vivo en Mexicali. Mi papá nació en Mexicali. Y siempre me habla maravillas y todo. Gente muy cálida, la verdad es que me recibieron con mucho amor, con mucha empatía. Yo me fui para allá prácticamente con una amiga también por trabajo. Nunca había salido fuera de casa y me tocó ir a... ¿Primera vez? Sí, o sea, nunca me ha tocado salir a vivir fuera de casa y tampoco yo fuera de mi casa, literal, en Mexicali no salgo, ¿no? Pero sí, ya tengo 3 años viviendo en Mexicali. El 2020 de pandemia literalmente me cambió la vida. Verdad, sí, Me cierto. fui en pandemia, así es. Wow. Supongo que llegaremos a ese punto, pero me gustaría que empezáramos por lo que tal vez tú podrías aclararme si me equivoco, Claro. Creo que es la raíz o la base de todo, psicología, Sí, ¿verdad? Ok. claro. ¿Por qué psicología? ¿Por qué psicología? Fíjate que es muy interesante. Al principio yo decía que pues porque me gusta, porque veo la manera de que las conductas y yo sacaba mi choro ahí de muchas formas, ¿no? Pero vengo de una familia con que su lenguaje del amor son actos de servicio. Parte importantísimo de esto es mi papá y mi mamá. Entonces desde muy pequeña veo cómo mi mamá y mi papá, mi familia en sí,
tienen este tipo de actos de servicio, siempre están a la comunidad, siempre están apoyando. Mi mamá y mi papá tienen mucha esta parte de el apoyo hacia las personas y todo esto. Y crecí viéndolo, pero yo decía, ay, a mí no se me da. Ah. O sea, no. Pensé que el vuelco No, venía como no, que no, de ahí no. me surgió la inspiración, que puede ser lo ay, mismo. no. Yo Lo vi decía, venir, lo vi venir. sí, Buen punchline, muy bien. claro. Le cambiaste ahí, excelente. Ajá. No, la verdad es que no, pero me llamaba la atención y la verdad es que los admiro mucho, o sea, tengo una muy buena relación con ambos, puedo tener el privilegio de tener una relación muy, muy linda, muy sana, muy estable con mi papá, con mi mamá, que eso agradezco infinitamente porque sé las diferentes relaciones en cuanto a familias. Y no, la verdad es que yo los admiro muchísimo. O sea, yo quiero hacer algo también, ¿no? O sea, Sí. me late esta parte como de ayudar, de estar, de dónde puedo tener como ese acercamiento, ¿no? Dice, pero no es lo mío. Así que pasan muchos años, sí, la verdad, pasan muchos años. Digo, yo voy a estudiar psicología, que porque la conducta, y que por esto, y que por lo otro. Y bueno, yo ahí me ponía un chorro de cosas, ¿no? Sí. Al final la vida me fue mostrando diferentes cosas y una de ellas es que tal vez no ayudo, no estoy directamente como con estos gestos o estas acciones de servicio como lo hacen mi papá o mi mamá, pero al final de cuentas termino haciendo muchas cosas que hacen ellos desde otro plano. Que terminas marcando diferencias. Sí. Creo que es lo que es notado y Es. creo que a veces hay que darle el pescado al hombre y a veces hay que enseñarle a pescar. Totalmente. ¿Sí? O sea, hay, claro, necesidades de primera mano, evidentemente, Sí. que una vez que las suples, te preocupas por las demás. Pero es cierto que a veces algunas que están dentro del plano mental no te dejan, por más que tengas todo lo demás satisfecho, vivir plenamente. Entonces, Totalmente. en realidad, cuestión este rollo de las necesidades básicas y todo eso Sí. se ponen a prueba cuando la salud mental no está bien. Totalmente. Entonces sí fue algo que me marcó por completo y años después me di cuenta de que había elegido la carrera correcta porque de una u otra manera este alcance que ellos tenían y este impacto también ayudó y permeó, ¿no? Entonces si me preguntan por qué estudiaste psicología, para honrar también la vida de mis padres y todo lo que han hecho y la admiración. Quería ver algo que en sí fuera yo buena y que Ajá. sí se me diera en Sí. esta cuestión. Y pues fue eso, realmente. Mis papás fueron muy, muy clave en esto que hago. Lo siguen Ok. siendo. ¿Y qué tal para ti la experiencia ya estudiando la carrera? ¿Qué tal cuántos años dura en UABC 4? Yo hice 4 años, 4 años. Uh-huh. Me tocaron 9 semestres. Okay. 9 semestres y luego lo del título y no, Sí. Hice casi 4 años en lo que me dio el título, 4 años y medio aproximadamente. Sí, pues es como todo, digo, la UABC es y cualquier universidad creo que es un pilar, son las bases, son el cimiento de todo, pero tú vas buscando la manera de irte dirigiendo hacia lo que quieres. Uh-huh. Entonces, cuando recién iba a estudiar psicología, tengo familia. No toda mi familia ha tenido licenciaturas o ha tenido la oportunidad, pues es un privilegio, la neta, estudiar una carrera. Uh-huh. Y no todas las personas en mi familia tuvieron esta oportunidad. Y recuerdo que me decían, es que ¿por qué estudias esto? No vas a tener trabajo. Entiendo. O sea, Sí, tienes la oportunidad sí. de estudiar. ¿Por qué escoges estudiar Claro. algo que no te va a dar tanto dinero como otras carreras? Totalmente. Sí, No lo quemes entiendo. ese Sí, sí, sí. cartucho, o sea, Ajá. estudia otra cosa. Y se entiende la perspectiva, Sí, ¿no? claro, totalmente. Sí. También me daba un chorro de miedo porque yo decía voy a estudiar. Yo tenía tanto miedo que se me acabara de terminar la carrera. Uh-huh. Porque yo dije, ¿de qué voy a hacer? O sea, es un miedo, es una etiqueta bien fuerte de que, ¿quieres estudiar algo? Uh-huh. ¿Estudias psicología? Uh-huh. Ya no vas a tener trabajo, ¿no? Sí. Híjole, es bien difícil, un puesto, ¿Y qué tanto es, tal vez así como un comentario breve, qué tanto es verdad o qué tanto es mera invención social? ¿Qué tanto es, puedes decirlo que sí, si egresas como psicólogo, las posibilidades, no de hacer dinero, de tener trabajo y que sea sustentable? Claro, es que depende de ti, tú te la tienes ¿Totalmente que de creer. ti? Sí, Okay. sí, Si es de ti, no de, digamos, el estigma social o digamos, el sistema como tal no da para los Influye. psicólogos. Yo creo que influye, el sistema influye, todo Sí. influye, pero realmente te la tienes que creer. Si tú ya sabes que vas a estudiar una carrera
por lo menos, sabes, en esos 4 años te vas dando cuenta de por qué área puedo ir, porque la psicología es demasiada rama. Demasiadas, es increíble. Ujú. Entonces tú sabes como por qué, a ver, qué área me está llamando más la atención. Tal vez me encanta el área educativa, pero sabes que mi fuerte es en psicología del deporte. O sea, siento que tengo más punch en esta parte, Ujú. siento que puedo sacarle más provecho, que tengo, ¿no? Las habilidades, las cualidades para explotar ese potencial aún más. Voy a pausar tantito esto y le voy a dar por donde yo creo que voy a tener un poquito más de oportunidades. Entonces, así fue. Yo sí tenía miedo, decía yo, ay, no. Sí. Y yo estuve en donde me permitían practicar, estuve casi 2 años en un hospital aquí en Ensenada con un maestro practicando. Fui a una práctica de clase y me quedé apoyando voluntariamente. Ya sin tener que cumplir horas de servicio No, ni nada, nada. simplemente por ir. Sí, sí, Ok, sí. ¿en dónde? En el Hospital General. Estuve ahí en un área que se dedica o que está con lactancia materna y estimulación temprana. Tuve la oportunidad de conocer a este doctor. Ya acaba de fallecer el doctor Salvador Cabrera. Y conocí a varias encargadas de esa área. Tuve la oportunidad de aprender muchas cosas en cuanto a estimulación temprana. Muchísimas cosas, la verdad, muy significativas. Y era un área que yo quería, ¿sabes? Sí. Era un área que yo decía, ¿Te ay, me interesaba? gusta mucho, claro. Pero también era muy buena en otras áreas. Pero esas áreas en las que a mí me gustaban no tengo la oportunidad ahorita. ¿Tuviste que escoger entre lo que querías hacer y lo que podías hacer? Sí, porque en ese momento yo quería estar en el área clínica, en estimulación, con niñas, con niños, Ujú. trabajar desde todo el enfoque de la psicología cuando tienes algún padecimiento, alguna condición médica. Yo quería estar ahí, ¿no? En esta área, pero sí tuve que darme la oportunidad de decir, porque me decían, es que intenta practicar en otra parte, intenta ir aquí, Ujú. eres muy buena con esto, pues, y yo, no quiero. De hecho, en mi Sí. primer trabajo, que es lo que hago ahorita, ¿no? Pero primero fue a nivel municipal, yo decía, no quiero. ¿No querías? ¿Cómo No, no llegaste quería. ahí? También por otra maestra muy querida, Ajá. Marcela Tena, me obligó a ir porque cuando yo miré que las cosas en el hospital ya había terminado, las etapas se cierran. Tú te Ok. das cuenta cuando algo ya se termina. Sí, cuando no da más. Sí, no, definitivamente. Adiós, bufadora. Totalmente, bye. Entonces, sí, tú te das cuenta que ya no hay. No, Sí. tú cierras ciclos y lo estás haciendo desde antes y ya llega un momento donde solamente tienes que salir de ahí. Sí. Y no quería, pero tuve que hacerlo y en este lapso yo iba a hacer mis prácticas. Y yo decía, ya estuve 2 años acá, ¿por qué no me liberan las prácticas? Pues porque no, porque es un proceso, yo tenía que pasar distintas áreas para poder cumplir con mis prácticas, no solamente porque yo ya había estado 2 años ahí. Ah, O sea, entiendo, no. claro. Oh. Dije, yo chicle y pega y termino aquí mis prácticas. Y no. No, todo es un proceso y tienes que aprenderlos y a seguirlos, ¿no? Me cuesta mucho trabajo seguir procesos, lo sé. O indicaciones así. Y me hice... No parece. ¿No parece? No parece. Sí, No me parece. cuesta mucho trabajo. Cuando hemos tenido oportunidad de hablar, Sí. digamos, yo desde una perspectiva, digamos, de narrativa o de cuestión literaria, el cómo vas armando el discurso se disfruta. Ajá. ¿Ves? Entonces digo, se ve cómo le pone atención a darle la introducción, a cómo desarrollar y terminar con algo, ¿no? Y eso lo notas y dices, ahí está. No sé si se ha trabajado o no. Sí, mucho. Ajá, me imagino, porque se nota, o sea, es evidente a veces. Sí, muchísimo. Y me cuesta mucho trabajo, Ajá. Muchísimo, de más. Y no lo parece. Y no. Y sin embargo es un proceso, ¿no? Sí, es un proceso. Es un proceso. Entonces, Marcela, recuerdo que tomé una optativa en UABC, algo de ¿qué era? Verás, terapia de juego, algo así, no recuerdo mucho. Y ya tenía yo una semana para encontrar dónde practicar. Entonces no me urgía salir de la escuela. Ajá. Porque yo decía, espérate, si todavía no tengo chamba, pues si no termino mis prácticas, las hago con calma el otro semestre. Yo dije, yo busco la manera, pero a mí no es cierto, no, sí. Yo no termino la escuela.
Y me dice ella, la maestra, me dice, Suzeta, me decía, Suzeta, necesito que vayas a tal lugar porque te conseguí donde hacer prácticas y siempre, bueno, tal vez desatención u orientación psicológica, me empieza a medio platicar, ¿no? Sí. De esta instancia. Y yo dije yo, ay, no, a gobierno no, voy a archivar. Eso dije, saludos, no. Voy a estar Eso sentada dije, atrás de una computadora sí, nada más. dije yo, no, uy, no. Dije, no quiero, voy a sacar copias. No, dije yo, no quiero, no, o sea, no, de verdad, eso fue mi primer pensamiento. Suzeta, eres muy buena, me gusta mucho tu dinámica al momento de estar con grupos, te van a necesitar ahí porque van mucho a pláticas, trabajan en comunidades, van y previenen la violencia. Entonces, lo primero que yo dije también es, la violencia, me van a mandar con señoras. Ujú. Porque de repente tienes la idea, Claro, preconcebida. claro, de Sí. que la violencia solo afecta a cierto tipo de personas, A cierto perfil. a Sí. cierto rango de edad, ¿sabes? Entonces, ¿Qué tal ese primer golpe de realidad cuando te das cuenta que Durísimo. la violencia en realidad aqueja a cualquiera? durísimo. Porque yo recuerdo que las primeras usuarias que yo llegué a tener esta oportunidad de acompañarles en sus procesos eran muy jóvenes. Ujú. Si no es que de mi Hasta edad, quien parece más que no. chicas, totalmente. Sí. Y yo decía, no es cierto que estás viviendo, o sea, yo en mi Ujú. mente no dije, no puedo creer que estás viviendo este tipo de situaciones. Ella me dijo, Marcela, volviendo al cómo Sí. ingresé, me decía, ve, yo no quiero, ¿no? Hasta que un día me dice, ya fuiste, era, no sé, un lunes. Me había dicho desde un jueves de una semana antes, ¿no? Y yo, no, es que voy a buscar, maestro, otra oportunidad. Recuerdo que siempre la gente que la conoce siempre traía como un tipo bastón y su Ujú. café. Recuerdo que dejé el café sobre el escritorio, ¿no? Y se me queda viendo y me dijo, ve o te voy a reprobar, no vas a pasar, ¿eh? Ulala. Así sí vas. Y sí, yo fui. Ajá, excelente. Yo fui, evidentemente yo fui. Al día siguiente dije yo, bueno, si las cosas se acomodan y aquí fluye todo, porque había sido trabas tras trabas tras trabas en algunos otros lugares a donde ya había ido, va a ser. Cuando llego, Ujú. quien en ese entonces fue mi coordinadora de prácticas, una psicóloga, llego y se empieza a mover y claro que sí, yo doy de alta el programa y esto y empieza porque justo cuando entro yo a practicar ahí, era cuando pasaron como el programa ya como a digital, tú lo capturabas en un sistema y Ok. todo, ya no eran hojitas Sí, ya, ni ajá. nada de eso, ¿no? Ya muy más moderno. Y pues dieron de alta este programa y el miércoles yo ya estaba dada de alta. Y yo corto. dije, pues ya ¿qué? Ya no hay escapatoria. Ya no dijiste. hay escapatoria. Ajá. Entonces yo fui y le dije, me acuerdo que el miércoles de clase en la tarde, ¿ya fuiste? Le dije, sí, ya quedé. Le voy a hablar a la coordinadora porque que tenían muy buena relación. Sí. Pregúntale. Dije, pregúntale, maestra, yo ya fui. ¿Cuándo ingresas? No, pues que el lunes, y de 8 de la mañana a 2 de la tarde, creo, a 1 de la tarde, no recuerdo, pero era en la mañana. Me dice, está bien, vas a aprender mucho, me dijo. Yo recuerdo que hay algo que nunca se me olvida, que me dice, vas a aprender mucho, verás que te van a contratar y de ahí vas a empezar a tener oportunidades muy importantes. Me dice, el día que te tengas la oportunidad de estar en un trabajo y te veas fuera de casa, porque tú vas fuera de casa, me vas a venir y me vas a comprar un café y nos vamos a ir por un café juntas. Desde ahí te la predijo. Desde Vas ahí. para afuera. Y yo dije ay, ¿No la creíste? no, claro que no. Ujú. Dije, sí, claro, no. Veía algo en ti que tú no. Tal vez. Ujú. Y así fue como conocí, como fue mi primer acercamiento con la realidad de cómo viven las violencias de género las mujeres, cómo la vivimos, por ser un grupo prioritario, por ser un grupo discriminado a través de muchísimos años por nuestra simple razón de género, por haber nacido biológicamente mujeres, en qué condición y en qué riesgo estamos. Y pues fue ese el primer acercamiento que tuve con la realidad. ¿Hace cuánto? 8 años. 8 años ya. 8 años. ¿Y pasaste así de nivel municipal ahora a estar a nivel estatal? Así es, ahora a nivel estatal. Wow, ¿qué tal expectativa versus realidad al llegar ahí? Pues es que es bien diferente porque yo conocía la violencia en Ensenada.
en el Maniadero, en el Cañón Buenavista. O bueno, lo que conocías. Lo que conocía, exactamente, ¿no? Porque hay una diferencia entre lo que se cuenta, lo que no se cuenta. Total. Y el porcentaje de lo que no se cuenta es abrumador. Horrible, la cifra negra. Sí, Sí. números que no sabemos, pero que exponencialmente pueden crecer muchísimo. Totalmente. Entonces, cuando ya me topo con esto de estar en algo, pues es que fue muy abrumador, la verdad, fue muy abrumador. Yo estaba acostumbrada a estar, sí, ocupando pues me contratan, yo ingreso a trabajar ahí, yo hago mis prácticas en febrero, termino en mayo. Yo comienzo a ir porque yo decía, pues no me voy a salir. Una, porque no han terminado procesos, porque tengo pendientes varias cosas. Me voy a salir ya cuando termine. En ese tiempo yo trabajaba, mi familia, mis tíos tenían un abarrotes. Entonces yo siempre tuve el contacto con la población, con el contacto al cliente, a las personas, al servicio, ¿no? Y yo decía, bueno, con lo que trabajé los fines de semana, voy y vengo a las prácticas entre semana, y yo siempre era muy movida me encanta, le heredé a mi mamá, le digo, los negocios de la venta y de ropa. Entonces yo siempre andaba con mi mamá poniendo segundita o vendiendo mi ropa, y de repente mi mamá, esto no sucede, lo acabas de comprar, y yo, no importa, mano. Entonces, sí, pues de eso decía yo, no, yo la armo con eso y le doy, ¿no? O sea, pero aquí me quedo. ¿Le apostaste a quedarte? Sí, le aposté, y realmente no por un empleo, porque era en gobierno, Julián. O sea, ¿a quién contratan? Sí. ¿No? Tenías todavía el ruido, la historia de a la amiga de, a la prima de, a la hija de, al amigo de. Entonces, yo dije, me quedo aquí a cerrar bien en lo que pienso dónde voy a ir haciendo. Lo veías temporal. Claro, en donde pienso dónde ir haciendo. O a muy corto plazo, ¿no? O a muy corto plazo. Que no tengo mi título, porque es la realidad de los estudiantes, de las estudiantes. Sales sin título. Sales sin nada, y que no tengo ni la carta de pasante. Entonces apenas la estoy tramitando. Tranquila. Puedes irte a comer el mundo si tú quieres, pero ahorita ¿quién te va a contratar sin una carta de pasante? Entonces termina, aprende, cierra procesos, me llega mi carta de pasante para poder tramitar mi título. En ese proceso, la verdad es que en mayo yo salí, todo lo que era 2 de mayo, por ahí más o menos, 2 de mayo termino, o en los primeritos de mayo, todo ese mes estuve ahí, todo junio, y en julio me dicen, hay una oportunidad de quedarte como coordinadora del área social, pues es tuya, si la quieres, ¿no? Y yo dije, sí. Así, aunque fue rápido, lo aceptaste. Así. Wow. Así, hijo, entonces en lo que te llega tu título, ya tienes la carta de pasante, y yo, sí, ya, aquí lo ves, sí, aquí está, ¿no? Llegó ayer, sí. La voy sacando al sobre. Sí, literal. Entonces me dan la oportunidad. La titular de ese entonces me vio y hubo cambios, y me dice, pues esta es tu oportunidad, ¿qué onda, no? ¿Qué va? La tomo, ¿no? Y de ahí, de julio del 2015 en adelante, hasta hoy, hasta el día de hoy, y hasta no sabemos cuándo. Así es. Cuéntame más o menos, digamos, grosso modo, tus funciones al principio, cómo fueron evolucionando, cuánto tiempo estuviste. Pues fíjate que era coordinadora del área social. Yo me encargaba de, pues, ser ese primer contacto que recibe, que checa cuál es la situación en la que está pasando en este momento la usuaria, que requiere, si necesita atención legal, psicológica. Atención exclusiva a mujer desde cualquier edad. Así es, de mujeres, depende mucho. Ahorita yo te puedo decir que a nivel estatal las unidades de atención con las que se cuenta trabajan ciertos rangos de edad, de 15 a 69 años, exclusivamente mujeres, pero va cambiando de cada IMEF. En ese entonces cada administración. Sí, yo empecé en un municipal que tiene, pues, a lo mejor otro tipo de lineamientos para la atención, y ya estoy en un estatal, ¿no? O sea, el estatal busca homologar la atención que se atienda igual en los demás municipios. O sea, andamos ahí en ese proceso, pero en ese entonces, ahí andamos, sí. Pero en ese lapso, sí recuerdo que, pues yo era ese primer contacto, ¿no? ¿Atención psicológica? Yo estaba coordinando el área social, yo recibía, era como prácticamente un tipo de trabajo social.
pero yo siendo profesional en psicología. Entonces, obviamente me funcionaba muchísimo porque si llegaba en crisis, puede hacer una intervención, contención, daba seguimiento. Entonces, como egresé de psicología y yo inicié ahí haciendo prácticas en orientación y estando ahí al frente de algunas cuestiones, tanto en la salud emocional, pues también daba atenciones. Sí. Entonces yo era de trabajo, de recibo a las personas, coordino esta área social, recibo, pero pues también atiendo. Que en el trabajo social al final de cuentas terminas haciendo de todo. Todo, pues así comencé. De todo menos lo que estudiaste. Totalmente. Entonces, a ver, en general, sabemos que no podemos hablar de específicos, nombres, etcétera, entiendo. Tipos de casos, frecuencia de, claro. Háblame en general. Híjole, es que la violencia cambia un chorro, la verdad. Uno podría pretender que, digamos, querer encasillarlo en algo, pero en realidad tiene muchas formas, un contexto muy diferente, cada caso es único. Sí. Y aunque por, digamos, trámite debas de clasificarlo de cierta forma, lo cierto es que abarca a veces diversas cosas. Totalmente, o diversas funciones. Por ejemplo, yo te puedo decir que ahí fue mi primer acercamiento, donde yo descubro que no existen solamente 3 tipos de violencia. ¿No? Hace 8 años. Física, emocional y... Física, psicológica y sexual. Okay. Entonces, yo decía nomás esas 3. Pues existen y ya, ¿no? Sí, se acabó. Y no hace 8 años yo decía eso, sí, y en casa, ¿no? Y yo decía, es intrafamiliar, porque ocurre solo dentro en el seno de la familia. Exactamente. El concepto que no se utiliza actualmente, que ya no es válido porque la violencia no es intrafamiliar. Hay muchas modalidades donde se puede llegar a presentar tipos de violencia, existen varios tipos de violencia. Disculpa que te interrumpa. ¿Qué tan desfasado vamos en términos de que lo que maneja la gente en general y lo que en estos momentos existe, digamos, en el ámbito académico? Porque yo lo he notado en muchas partes. Sí, o sea, yo que estudié para sacerdote, sé, lo que yo estudié, o sea, muy poquito la gente se llega a enterar de la gente que asiste de ordinario, digamos, con nosotros a misa. Claro. Entonces, también sé que en algunas cosas, por ejemplo, el sistema gubernamental, la gente no está enterada de muchísimas cosas que funcionan, de servicios que pueden obtener, de funciones que existen, nada. Y en este caso me imagino que también te tocó recibir gente que no estaba ni enterada de muchas cosas o servicios que tú podías ofrecer. Totalmente, que la institución... Es muy enorme el desfase. Sí. Okay. Sí, porque hay mucho desconocimiento. Entiendo. Hay mucho desconocimiento de lo que está pasando, primero de entender que estoy en una situación de violencia. Porque ya desde ahí. Desde clasificarlo como violencia. Claro. Porque muchas veces no se ve como violencia. No, porque es normal. Si yo voy a una zona, si yo voy específico, nos han enseñado a través de los años que la violencia que vivimos es normal. Si partimos de que nos han enseñado por haber nacido biológicamente mujeres, te toca la cocina, el criar, el cuidar a tus hijos, la parte reproductora, el verte el no contestar, y vamos, ¿no? Y a ti que te toca por haber nacido biológicamente hombre. Pues, la carga, el rol de proveedor, el que sostiene, el que es fuerte, el que resiste. Es el paradigma, digamos, claro. que se da por hecho. Totalmente. Y que si no lo cumples eres, digamos, excluido. Y te lo dice, ¿no? Y te golpeó. Y es que mi pareja me agrede, hizo esto, pues es que, y lo dice, pero ¿no? Pero te dejas. Es la cruz que te tocó cargar. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Imagínate. Sí, claro. Entonces, desde ahí, desde la normalización del fenómeno de la violencia, es bien importante que es un proceso. Podemos tardar muchísimo tiempo para que una víctima de violencia pueda reconocer que está en una situación de riesgo. Sí, te creo. Claro. Sí, te creo. Porque es una de las situaciones o condiciones más difíciles. O sea, si hay personas que viven años con alguien que los mantiene en una dinámica de opresión. Claro. Y no lo distinguen, imagínate, sacarlos del proceso, el hacerles reconocer, esto está mal. Así es. Entonces, es súper difícil y a veces es hasta difícil de entender, porque entonces viene este desconocimiento, yo no sé qué están viviendo, yo no sé si estoy siendo víctima de violencia, lo normalizo, voy y pido ayuda, ¿no? A instancias donde no traen un bagaje todavía actualizado, donde no traen una sensibilización, una empatía, y voy a decir, ay señores, que esto esté ahí porque quiere estar.
Ujú. Y comienzo esta parte de revictimización, luego voy a otro lugar, inclusive mi núcleo, mi familia, y me comienzan a cuestionar y a culpar, entonces ya es una doble revictimización, y luego me quedo sin redes de apoyo, y la violencia se vive de distintos puntos, pero estamos de verdad, sí, yo creo que más que desfasados, desinformados de que cuál es el alcance, cuál es la normatividad. Ujú. Nuestro país tiene de los mejores marcos normativos en legislación y materia de derechos de la mujer. Hay procesos que se deben de seguir, pero hay que conocer cuáles son esas instancias de acompañamiento, ¿no? De cuáles son esas instancias que te pueden ayudar a llevar estos procesos de la mano, porque sola es muy difícil. Y tienes que saber lo que no estás sola ante Ujú. estas situaciones. Que me imagino que es de lo primero que les llegas a decir cuando Sí, llegan contigo, ¿no? totalmente. Ujú. Sí, porque muchas veces esa instancia, ese apoyo, esa atención, esa profesional se va a volver tu red de apoyo. La única. Creo, podrías tú confirmarme esto, que he notado esto ya en parte del trabajo social. Cuando alguien acude a ti es porque eres el último recurso generalmente. Sí, porque ya recorrieron 16 escritorios y no hay Así de, así de plano. así de tedioso puede ser el proceso. Sí, algunas veces sí. Cuando hay desconocimiento, sí. Cuando las nuevas generaciones me encanta porque a veces dicen, no, ay, la generación de cristal. Y no, a ver, Ujú. espérate, porque estamos sanando, están quitando patrones que les tocó cargar y romper con todos esos paradigmas, esas ideas, esos patrones, esas creencias. Pues claro que te va a tener envuelta en una situación de ansiedad y estrés. Ujú. No es que sea una generación débil, están sanando cosas de las cuales no tuvieron la culpa y ahí Ujú. están queriendo salir, ¿no? Y me encanta que hoy en día puedan decir, yo voy y me muevo y voy a fiscalía y acompaño y voy y hago esto y voy con tal instancia y voy con seguridad pública y saben la ruta, ¿no? Y ellas son las que en cierta forma nos ayudan con las demás generaciones o con el cauce que viene atrás, porque sí es muy difícil, es muy tedioso y es muy difícil, es muy abrumador cuando no sabes quién está para apoyarte, cuando no conoces que existen ciertas instancias profesionales, áreas que para eso están aquí, Ujú. para dar seguimiento Y totalmente puntual. gratis en este Y caso, ¿no? totalmente, así es. Ajá. Wow. Sí. Y aquí nos podríamos estar, ¿no? Ya Claro. sé, ¿no? A ver, en tu caso, este tiempo trabajando aquí en Ensenada, Ujú. en el plano personal para ti, Sí. ¿qué te deja la experiencia antes de irte a Mexicali? Y que fíjate que yo decía mucho de, yo sentía como que aquí en Ensenada lo había vivido todo. O sea, ya pasé por, Oh, sí, hemos hablado de esto, ¿no? Pero Sí. ya hablarlo aquí en el micrófono y... Sí, sí, sí. yo sí, ya es que sentía que ya, no, yo me sentía ya ya, hemos esto, eso sí, no, hombre, yo ya tenía una experiencia, pero te digo, yo trabajaba a nivel municipal. O sea, te horrorizó estar aquí y aún así te das cuenta que a nivel estatal y nacional. Es Y otro lo que hablábamos show. hace poquito de, por ejemplo, que no podíamos ver The Sound of Freedom. Sí. ¿Ya la viste? No, Ok. todavía no. En eso andamos. En eso andamos, sí, El sí, cómo sí. A nivel mundial también sucede, en realidad. El nivel de Totalmente. asombro sobre lo que un humano le puede hacer a otro nunca deja de maravillarnos. Es súper, súper Ujú. estremecedor. Y sí, yo dije, yo aquí en Ensenada ya viví todo, ya estoy lista. Pues sí, pero aquí yo estaba a cargo a veces máximo de 2 practicantes que ponían en el área de social y que estaban ahí conmigo trabajando y de todo y, ¿no? Pero cuando llego allá y de repente estoy al frente de 49, 45 profesionales Wow. trabajando a nivel estado, coordinando, fue un monstruo. Ya no sabía Sí. si la violencia Sobrecogedor. como tal, sí, o cómo se arma todo esto para que funcione, ¿sabes? Fue muy retador, pero también era retador, pero era aún más retador ver que no solo en Ensenada y yo sentía que tenía el control no el control, pero sí como ya sé qué zonas necesitan y en Sí. dónde y ya sabes, ya ¿Por tenía dónde? como ese colchoncito para saber dónde trabajar, ¿no? Ok. Dónde aterrizar. Pero vas a un lugar donde no conoces, vas a una Tijuana donde la violencia la viven totalmente diferente, vas a Mexicali donde no hay conocimiento a lo mejor de ciertas cosas que llegan a suceder de violencia porque es demasiada la normalización, vas al sur profundo, vas a muchísimas partes y dices tú no es cierto, o sea,
no había nada bajo control. No, Entonces, definitivamente no, las estadísticas son impresionantes, pero justo esto es algo que hablaba hace ratito con algunas de mis compañeras. Si vemos este trabajo como una estadística, ya la regamos. Ah, sí, exacto. Tienes que ver rostros, personas, Sí, ya. seres humanos. Los números, no puedes ponerle un No. número a una persona. No, En no, ese no, momento no. ya fue un error. Perdiste Exactamente. totalmente el sentido El del sentido, trabajo. así es. Entonces Ajá. no puedes, por más que sí, las estadísticas permean y duelen, Ujú. pero duele más saber que esa era una Lupita, una María, Te ayudan una a ver, Fátima. te ayudan a Claro, organizar, te ayudan de cierta forma a entender las cosas. totalmente. Pero el caso particular es una Sí. cosa muy diferente. Claro, nosotros yo no trabajo con números, con estadísticas, trabajo con una hermana, con una prima, con una tía, con una mamá Ujú. que vivió y que alcanzó. Muchas veces no trabajas Sí. ni con la víctima. Así es. Trabajas con la mamá de la víctima, Sí. trabajas con la amiga de la víctima, Sí. con la prima, con el esposo de la víctima, con alguien. Trabajo y sí, y es muy fuerte porque, digo, si nos vamos a estadísticas, pues ahí tenemos datos súper fuertes, ¿no? Tan solo un aproximado de 50 millones de mujeres en el mundo en algún momento de su vida, en el mundo, en México, han vivido violencia. 70%. De la población actual. Sí, ha vivido, el 70% de las mujeres en México ha ¿Es un vivido. estimado o es un dato? Es un dato, en Es DIRE un dato. 2021. Cifras, y compárala con Endire 2016. Ajá, y es y abrumador. atroz, es abrumador. Hay un 5 o 6% de nivel de aumento, pero si nos vamos apenas empezó una segregación de datos específicos de violencia en el 2015. Entonces, hay datos donde nos dicen que el 2015 registra las cifras más altas en cuanto a delitos por violencias de género hacia mujeres, porque empezó esta segregación en cuanto a Ajá, estadísticas. sí, Pues claro. claro, te Pero va a es dar que un también número alto. es parte de la estrategia Claro. de cómo presentas algo, porque si lo presentas de manera estadística y desmembrado, no se ve tan abrumador. Así es. Pero ya cuando empiezas a hablar de interpretar los números, de ver los casos concretos, de ver cómo hay patrones, de ver cómo hay Claro. ciertas cosas que se repiten y no se hace nada al respecto, tú dices, esto no es una cuestión de números, No. nunca es una cuestión de números. Jamás va a ser. Y te digo, eso fue en cuanto a esta segregación de datos específicos y empezar a diferenciar, pero pues en datos, en información que tenemos, el 2022, si comparamos cifras, fue el año más violento. El año pasado fue el año más violento a nivel nacional. Cerraron números súper altos. Baja California tiene primerísimos lugares muy cañones. Sí me habías dicho, ¿no? Como quinto lugar, algo así. Tenemos el 11º lugar, cerramos en el 2022 en el 11º lugar de homicidios dolosos a mujeres aquí en Baja California. Solo los registrados. Solo los registrados. Entre desaparecidas, perdidas, no vueltas a ver. No, ahí no están. No sabemos, no hay números. Sabemos, no hay números. Ujú. Tenemos, eso fue en el 2022. En el primer trimestre de este año ya teníamos el 2º lugar de dolosos. Ok. Entonces, Ensenada, por ejemplo, es el municipio con mayor número de feminicidios registrados a nivel nacional, uno de los municipios con mayores índices en cuanto a feminicidios es Ensenada. Somos un estado en alerta también. Tal vez no lo sabíamos, yo no Así lo es. sabía. No, Yo no lo sabía. sí, sí. Trabajando aquí en Ensenada, me imagino que en general en tu trabajo, ¿cuáles son las estrategias, las formas en las que ustedes buscan promover que las mujeres reciban este tipo de información que no tienen? Claro. ¿Cómo le hacen? Se manejan distintos niveles de atención. Nosotras podemos estar en comunidad, pero también podemos estar en unidades fijas, semifijas, y acercarles justamente estos servicios a las usuarias, a la comunidad, hacer frente sobre todo a esta situación. Nosotras trabajamos con un enfoque especializado. Las áreas están cubiertas desde trabajo social, psicología infantil, jurídico. Cada cierto tiempo ingresa en fondos federales que nos permiten trabajar con un poquito más de amplitud, lo que nos da atención especializada en tanatología, Okay. en algunos municipios, no en todos, pero nos da, sí. Me puede que menciones tanatología, pero tiene sentido. Cuando vi todo lo que ibas mencionando dije, tiene sentido.
O sea, si hablamos de violencia, obviamente hay que hablar Sí. de cuestión legal. Así es, Si hablamos de violencia, también hay que hablar de cuestión tanatológica, que sí, para las personas que tal vez no sepan qué es esto, ¿no? Tanatología sería como el sobre cómo llevar el duelo de la así muerte de es, alguien. ¿Por qué? Porque lo que te decía hace rato, a veces no trabajas con la víctima, trabajas con la mamá de la víctima, la así hermana, es. el hijo, alguien. Y eso es a través de justamente de estos servicios especializados. De hecho, el área de tanatología trabaja con las víctimas indirectas de feminicidios o homicidios dolosos según su reclasificación o clasificación. Entonces, sí, trabajamos con eso, no en todos los municipios, pero tenemos un alcance donde se seleccionan los municipios un poquito con más altos índices en cuanto a feminicidios o registros de homicidios dolosos. El año pasado comenzamos con Tijuana, Mexicali y hicimos o atendimos algunas cuestiones en San Quintín como municipio prioritario. San Felipe está dentro de los 100 municipios prioritarios que hay que atender. Este año la idea es poder atender igual Ensenada por los registros tan altos y continuamos igual con Tijuana y Mexicali. Wow, somos Así prioridad, lamentablemente. Sí, Háblame de toda esta labor de tener que hacer lo que yo le llamo la labor de pie, el de convivir con la gente, el de tener que ir a donde están ellos, ir a sus casas, ir a las escuelas, ir a dar foros, ir a dar conferencias, el contacto humano, el diálogo, el a veces enfrentarte con gente que va a estar a favor, gente que va a estar en contra. Ay, ¿qué tal esto? La cuestión humana, la Claro. cuestión meramente humana. Es una de las cosas que más disfruto. Sí. Sí, la verdad es una de las cosas que más disfruto. No, la mayoría de las personas no me cree realmente, pero cuando me toca participar en alguna y puede ser de muchas personas o de poquito grupo como yo me pongo tan nerviosa. Uh-huh. Yo ¿Estás nerviosa ahorita? ahorita ya no, estoy ¿Ya se te contenta, pasó? sí, pero sí estaba nerviosa. Ok. Entonces, el estar con personas, siendo un grupo pequeño, un grupo mediano o de muchísima gente, siempre me ha puesto muy nerviosa porque es mucha responsabilidad. No sabes si el impacto de lo que vas a decir va a ser positivo Uh-huh. o no. No sabes cuál va a ser tu alcance, no sabes si lo que vas a decir lo vas a decir de manera correcta o lo vas a decir con el enfoque correcto y preciso y vas a lograr generar algo, ¿no? Sí lo noto en cómo te Sí. expresas, que buscas utilizar la terminología correcta. Sí. Claro. Porque esto me ha permitido a mí tener el acercamiento en comunidad. Algo que me pasó muy, muy curioso, de hecho, le platicaba a mi mamá antes de venir para acá, fue que llega una usuaria a atenderse a una de las unidades y yo salgo a tomar café. Entonces, yo veo y a veces es muy temprano y el café da vida. Es de Ujú. mis bebidas favoritas, ¿no? Entonces, salgo y siempre pregunto, ¿no? ¿Están bien? Buenos días. Y saludo, o salgo de mi oficina. Mi oficina generalmente está casi en la entrada donde está trabajo social. Y, buenos días, y la saludo y a veces me quedo un ratito a platicar con ellas. A veces ni saben ni quién soy. Ujú. O sea, me dan a pensar que yo estoy ahí trabajando y que soy la que pone el café, ¿no? Ujú, sí, muy bien. Entonces, me pasó que llego, saludo y creo que alguien me reconoce, entonces yo me voy a preparar mi café, ando por ahí por la oficina, sale ella de sesión de atención y me va y me busca mi compañera, ¿no? Me va y me busca la psicóloga y me dice, Lick, ¿puedo hablar con usted? Que no sé qué, Lick, es que sucede, fíjate que ¿no? Y yo, que dime, ¿no? Es que te conocen. Y yo, Ujú. y dije, nada más recuérdame el nombre porque es que son muchos nombres, a veces batallo, ¿no? Y ya, no, que te miró en tal conferencia y luego se acercó y buscó y que no te alcanzó a abordar ese día. Ok, le dije, ya me lo recuerda, salgo, la saludo y me dijo, es que yo pensé que ya no te iba a volver a ver. Entonces yo así, Caray. no, yo, ¿pero por qué? No me diga eso, ¿no? Y me dice, es que tú dices una conferencia en tal lugar, cuando estuviste hablando, mencionaste las palabras correctas, dice, más que correctas, estabas describiendo mi vida. Y después cuando dijiste que había una ruta así, o de tal manera, y que esto podíamos hacer, y que aquí podíamos ir, y que podíamos acudir a tal parte, pues fue como, Ujú. si puedo salir de ahí, ¿no? Y dijo, y aquí estoy bien, estoy viva, te escuché y
es demasiado, mi hijo, o sea, Ujú. no pensé que te fuera a conocer. Ese día te abordaron muchas personas y estabas ahí contestando y dije, no le alcancé, pero esto me dio la herramienta para yo buscar ayuda, para llegar aquí a las oficinas y para buscar atención especializada y aquí estoy, ¿no? Ujú. Entonces, pues fue muy, 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 pues muy importante. Entonces, pues sí, me quedé como, ¿no? A veces no sabes el impacto que vas a tener. Sí, no, Entonces, no yo tienes trato, ni idea. Entonces, Ni en idea. comunidad, a mí me encanta. Por la cuestión ahorita en donde estoy y lo que hago, que no es ni la cuarta parte, yo creo que lo que hacía en el municipal, lo que hago a nivel estatal. Wow. Entonces, no puedo estar a lo mejor tan enfrente de comunidad yo propiamente o algo, pero cuando se me presenta la oportunidad, yo me pongo mis botitas todo terreno y vámonos, porque si es casa por casa o si debe de ser casa por casa, lo es. No hay más. Sí. Si yo tengo que buscar la forma de llegar a esa familia porque ahí ya pasó una incidencia, porque siempre viene y tiene dudas y no hay, tenemos que ir. No van a venir hasta las unidades de atención. No todas las usuarias tienen los diferentes contextos y privilegios. No pueden Lamentablemente. acercarse. Así es. Lamentablemente. Entonces, para mí es primordial. El enfoque preventivo y el donde podemos hacer algo, incidir, está en comunidad, está en escuela, está en la prevención. Sí sientes, porque a veces me da por notarlo. ¿Crees que la información es un privilegio? En el sentido de que cuando tienes personas que tal vez no tienen acceso a medios que para nosotros nos parecen tan naturales como redes sociales, donde uno puede ver posts sobre tu trabajo, sobre información que les es muy útil a muchas mujeres en términos de lo que estás mencionando. Tu vecina que no tiene internet no lo conoce, no sabe, no ha oído mencionar, en su vida ha oído mencionar lo que es violencia, ya no digamos de género, violencia en general, o sea, y vive en situaciones y condiciones que se pueden denominar como tal. Es decir, ¿a qué grado llega este nivel de desinformación como para poder decir que la información es un privilegio? Es decir, que tengas que ir casa por casa a darle una información que alguien no hubiera recibido, que no la va a ver en su teléfono, no la va a ver en este podcast definitivamente. Sí, totalmente. O sea, no vamos a llegar a ese público. Sí, fíjate que es una de las cosas, por eso siempre se trabaja con, y la idea y la implementación de programas se deben de hacer con distintos principios. Todos los modelos de atención deben manejar principios rectores. Uno de ellos es la interculturalidad, además de la debida diligencia, enfoque en derechos humanos con perspectiva de género. Siempre es bien importante sumar y apostarle también a esta interculturalidad, a estas diferenciaciones estructurales que vemos, este lente que nos permite saber cuáles son las condiciones que vive que se viven en cada lugar específico, a donde sí, por ejemplo, podemos hacer un programa que nos brinde atención presencial y atención remota, porque a lo mejor el acceso a juventudes va a ser mucho más fácil por un medio electrónico. Uh-huh. No podemos quitar la atención presencial ni el ir a comunidades porque no les va a llegar la información. Sí se vuelve un privilegio hasta cierto punto, sí. Inclusive el hecho de que hables, por ejemplo, de una cuestión de prevención, de acoso y hostigamiento sexual. Cuando puedan, métanse puntos naranja. Uh-huh. Y podemos ver ciertas zonas en las que estamos trabajando con lugares seguros de resguardo momentáneo para mujeres víctimas de algún tipo de acoso y hostigamiento sexual en el ámbito comunitario. Uh-huh. Entonces de repente dicen, ¿pero por qué? ¿No? Ay, aquí no pasa nada, mi calle tiene luz, tu calle tiene luz. La mía no. Hay partes donde yo vivo que no está totalmente alumbrado. Uh-huh. Y que lo único que yo tengo para mantenerme segura es un punto naranja que yo pueda ubicar en alguna tienda, en algún abarrotes, en algún comercio, en alguna instancia. Y que sé que puedo resguardarme para ahí. Para correr. Para no ser una cifra más de una uh-huh. Persona desaparecida, ¿no? Entonces, tú estás hablando desde tu privilegio. Si tener tu calle pavimentada y con luz y esto, sí, vas a pensar diferente a un contexto de cómo lo vivimos nosotros. Sí. Nosotras totalmente. ¿Recuerdas ahorita que llegaste y que dijiste, está aquí un amigo, pues nuestro, ¿verdad? Sí. Lo ubico. Y que me dijiste, todo el mundo te conoce. Y yo dije, no, acabo de atender como a 100 personas en mi nuevo trabajo y nadie me conoce. Porque son personas que no tienen agua, no tienen electricidad, no tienen acceso a redes sociales. Ellos no saben de esto. O sea, en realidad, ellos están preocupados ahorita por sobrevivir. Totalmente. Esto es lo único que pueden pensar. Entonces, por ejemplo, para ese grupo demográfico
ese grupo de mujeres que no tienen acceso a esta información, que no se enteran hasta que uno llega, ¿cómo le haces? Fíjate que esa es una de las estrategias, te digo, trabajamos con 3 niveles. Obviamente no vamos a alcanzar a abordar, Todo, abarcar pues sí. toda la área, comunidad estratégica que queremos, estos grupos prioritarios, pero justamente es esto. Somos un grupo prioritario por ser mujeres, por haber nacido biológicamente mujeres, por vivir esta condición. Somos un grupo prioritario. Dentro de los grupos prioritarios hay que saber cómo trabajar con esta diferenciación. No solamente nos topamos con alguien que no tiene acceso a información, a educación, a transporte, a ingresos. Nos topamos también con una mujer que puede ser víctima de violencia, que es víctima posible, digo que además de ser víctima de violencia, tiene una discapacidad, además de estar en una situación de una condición económica muy, muy, muy grave. Además de esto, es una mujer migrante. Oye, y aparte, probablemente con cada cosa que le agregas parece como que, es una sola persona. No, te sorprenderían los números de que ese caso que estás mencionando son muchos casos. Muchísimos. Bajo esas condiciones que parecen, son bien random, son de otro país. Hay muchos en Tijuana, Mexicali, en la frontera, gente que no cruzó, sí, y que aquí se queda. Totalmente. Entonces, sí es bien importante pues, queremos abarcar muchas comunidades. Entonces, para él es importante ir de esos grupos prioritarios abarcando en dónde están, cómo podemos ir, ¿no? Si yo sé que a través de la unidad móvil con la que se presentan estos servicios se puede recurrir a cierto lugar que donde hay más personas en contexto de movilidad, personas migrantes, personas ejerciendo su derecho a la movilidad. Ok, ahí vamos a ir y vamos a detectar ciertas cosas porque ellas no van a poder salir a pedir información. Entonces tengo que saber con qué herramientas contamos. Y empezamos a buscar, obviamente, esta coordinación con otras instancias. Oye, ¿con qué cuentas tú? No, pues yo tengo atención en línea, que nos marquen para ayudarles con eso. Ahí está. Porque tampoco, a lo mejor va a bastar con 7, 8, 10 psicólogas en el estado. Claro. Para toda la atención. Definitivamente no. O con 10 abogadas o con 5 trabajadoras sociales. Pues no. Entonces, la idea es saber cómo llegar a este grupo, cómo trabajar desde un enfoque diferenciado y sobre todo cómo caso es totalmente único y particular. No podemos asumir que vamos a tratar a una usuaria víctima de violencia física igual que la que acudió ayer. No, son contextos totalmente diferentes. Así podemos acercarles la posibilidad de refugios, de casas de emergencia, de seguimientos legales, de acompañamientos, de atenciones especializadas. Tenemos que conocer el caso y trabajarlo con un enfoque diferenciado. Muy bien. Desde ahí. Ok, eso es. Mira, antes de que se nos acabe el tiempo, porque yo considero que esto tiene que ser, o se le debe dar el tiempo necesario para esto. Tú, en términos de, si pudieras lanzar un mensaje a las mujeres que te estén escuchando, ¿qué les dices? A las mujeres en concreto, a lo que tú buscas atender, a lo que tú buscas decir, aquí estamos para ayudarte en esto, dime. Bueno, no a mí, ¿verdad? No, gracias. Y gracias por aperturar estos espacios. Son las cosas que siempre digo y siempre voy a decir y voy a mencionarlo las veces que sea necesario. 1, no estás sola. 2, no tienes la culpa de absolutamente nada. Tienes que tener bien claro estas 2 cosas. Porque si no las tienes, te vas a creer que tú mereces ser partícipe de lo que te está sucediendo, de lo que te está tocando vivir, porque yo lo elegí. No, tú no elegiste que te maltrataran, tú no elegiste que te violentaran físicamente, tú no elegiste que denigraran tu vida emocionalmente a un nivel donde ya no te conoces, donde no sabes quién eres. Tú no lo elegiste. Eso es algo que debes de entender, es que esto no es tu culpa. Estamos en una sociedad, en un sistema machista, en un sistema donde se nos ha visto como objeto a través de los años. Y tienes que conocer que existen estas redes. Es que yo ya volví muchísimas veces con el agresor. Mi familia ya no me apoya, no. Pero hay otras personas que, si bien no son tu familia, son tu red de apoyo. Y te va a acompañar en estos procesos. Va a acompañar a tus hijas, a tus hijos en estos procesos. Que busquen la ayuda especializada. No es si ya estás acudiendo a terapia y te diste cuenta de ciertas cosas, pero sabes que hay algo que debes de hacer de manera legal, busca esta información, ¿va? Puedes accesar, de hecho, igual te comparto las redes sociales, claro, los números de contacto para que se puedan acercar a las unidades de InMujer BC.
para que puedan llamar, para que puedan saber que todos estos servicios dentro de estas unidades son totalmente gratuitos y especializados. Pero tienes que entender que es parte de un proceso. Ujú. Es tu tiempo. Estamos ahí para brindarte las herramientas y que tú elijas poder salir. No es fácil. Acuérdate que el ciclo de la violencia es un ciclo. Algo que nos pasa mucho es que nos dicen, ¿no? Trabajo mucho con capacitación al sector de seguridad pública. Es uno de los retos más grandes. Sí. Pero me gusta mucho capacitar, me gusta mucho. Y una de las cosas que siempre me dicen es que no va a volver leak. Es que, ¿para qué va? Es que siempre vuelven. Es que tú no conoces un proceso de violencia. Estamos en un ciclo de violencia. El ciclo se repite y comienza con esta tensión, con estos insultos, con estas humillaciones, con estas celos, con estas situaciones que te pueden llegar a generar tensión, ansiedad, preocupación. En tanto tu para algo está pasando, cambió, ahora se está volviendo muy agresivo. Continúa con una explosión violenta. Ya me empujó, ya me dio una cachetada, ya me pateó. Va escalando periódicamente. Exactamente. Ya me pidió perdón. Ya va a cambiar, sí. Ya volvimos. Y esa tercera fase se llama luna de miel. La luna de miel no dura todo el tiempo, se termina. Y este ciclo puede llegar a presentarse, así como dices, escalando cada vez más. Como espiral, pero hacia arriba, ¿no? Así es, y va subiendo, la violencia nunca va a disminuir. Entonces ya detecté que estoy en el número 15 del violentómetro y son 30 puntos para llegar al asesinato. ¿Va a cambiar? No va a cambiar. Va a aumentar. La violencia no disminuye. Generalmente la tendencia es ir escalando en términos, digamos, de comportamiento violento del victimario. Así es, va a escalar. Nunca va a disminuir. Nunca va hacia abajo. No. Okay. Tengo una especialización en atención homologada a hombres agresores. No atiendo hombres agresores. Hay programas específicos de reeducación y de salud. Búsquenlo por ahí en Google. Y es bien difícil que puedan llegar a mostrar. A romper el patrón. Totalmente. Entonces, la violencia siempre va a escalar. Y es bien importante que entiendan que este ciclo puede repetirse. Conozco usuarias que lo han vivido hasta 3-4 veces en una semana. Porque no entienden la condición de cómo salir de ahí. No es que no quieran, es que todo lleva un proceso. Por eso deben de ir de la mano de acompañamiento especializado en violencias de género. ¿Y es una cuestión ya mental, psicológica? Muchas veces. Sí. Sí. Sí se observa, pero no es la único totalidad. Factor. Así es. Exacto. Así es, venimos trabajando un modelo ecológico en cómo se vive la violencia. Okay. Son muchas causas. ¿Son muchos factores? Sí, muchos factores, pero la salud emocional es uno de ellos. Y sí permea muchísimo. ¿Dependencia emocional? Puede ser. Sobre todo los niveles de cortisol que pueden llegar a generar las víctimas de violencia. Ese estrés mantenido que las tiene ahí. ¿La cuestión biológica también afecta? Posiblemente. ¿Por qué sigo aquí? Por la sensación que me provoca. Todo es causa. Sí lo entiendo, sé que puede pasar. Así es. Sí. Entonces, a veces esta parte, por ejemplo, la puedo explicar. De repente es como de no, pero yo... A veces es revolver un poco, ¿no? Pero sí, las mujeres víctimas o personas víctimas de violencia viven en un estrés mantenido muy cañón. Entonces, han estado bajo 10, 15 años de estrés y es su hábitat natural. Totalmente. Y se sienten raras cuando no lo tienen. Exacto. Entonces, me acabas de volar la cabeza. Sí, entonces puede ser uno de los factores, ¿va? Ajá. Pero es determinante. Entonces, cuando me dicen es que eso se vive en un estrés, en una vez tuve la oportunidad de aprender en uno de los talleres que estuve de los entrenamientos seminarios. No me acuerdo ni siquiera, fíjate. Tuve la oportunidad de estar ahí y era estrés postraumático con un enfoque cognitivo-conductual en mujeres víctimas de violencia de género. Okay. ¿No? Está bien abrumador el nombre, está rarito el nombre, ¿no? Sonaste como a Rusarina ahorita. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces... Pero existe, y tiene sentido. Sí, tiene sentido. Entonces... Mucho. Cuando empiezan a hablarnos y estamos trabajando en este taller y todo, yo decía pero a mí me están dando cosas de los terremotos del 85. ¿Sí me entiendes? Es que yo, ¿para qué quiero saber esto? Y bueno, pero pues lo anoto, ¿no? Y yo anotando. Y de repente cuando me dicen, no, que ahora lo vamos a pasar a la práctica, lo que aprendimos y lo que vimos. Okay, una mujer que es víctima de violencia puede tener secuelas de estrés postraumático tan fuertes como si estuviera atrapada debajo de los escombros. Así que si tú estás pasando por una ansiedad y un miedo y un trastorno de ansiedad generalizada y una depresión y un estrés postraumático súper cañón,
es porque realmente lo estás viviendo. Okay. Y la sensación de estar ahí en ese lugar es como estar atrapada debajo de los escombros. Y el salir, así como te ayudan profesionales a salir de esos escombros tan cañoncísimos que pueden hundir tu vida, así tienes que afianzar de la mano de profesionales, porque es una situación bien delicada para que puedas salir de ahí. No es que no hayas podido o que no puedas sola, es que no tienes por qué hacerlo sola. Para eso hay personas especializadas que te pueden acompañar en estos procesos. Hay herramientas para eso. Totalmente. Ajá, solo porque no sepas utilizarlas no significa que no se pueda. Pero imagínate cuando intentes juzgarte porque dices tú, es que no puedo. Pues claro, yo tampoco podría, ¿sabes? Sí. Es una situación bien difícil. Sí. Pero es una de las cosas. Entonces, imagínate el estrés postraumático que pueden vivir, el cortisol, están acostumbradas a que eso sea su modo de vida. Prácticamente me acabas de decir que es su vicio. Es una de las pero es así como se presenta, así es la dinámica de la mente. Como una codependencia o dependencia en algunos sentidos, ¿no? Eso puede ser algún factor. Hay otro factor que es claro. Muchísimos más. Muchísimos, eso es ecológico. Afecta esto, afecta a lo económico, afecta a lo social, afecta a lo cultural permitido y visto y aceptado. Todo. Es un montón de factores propiciando y perpetuando estas violencias. Wow. Sí. Ok, Suzette, a ver, antes de despedirnos, a ver, algo que quieras decir para aquellas personas que te están viendo o escuchando, o si hay algo que sea muy importante y que nos hemos saltado, podemos mencionarlo ahorita, no te preocupes. Pues no, fíjate que muchas gracias, primero que nada, por la invitación. Gracias a ti por venir. Gracias por estos espacios, gracias por esta apertura. Pues igual, ¿no? Hay que empezar por comunidad, por incidir en donde estamos. Sé que tal vez voy a tener la oportunidad de que varias personas vean este podcast y tengan este acercamiento y tengan esta visión y este enfrentamiento, tal vez con su realidad. Eso sí me gustaría, a ver, mujeres que quieran contactarte. Sí. Más que allá de que tal vez no quieras la información para ti, pero para tu amiga, para tu hermana, para tu mamá, tu vecina, para quien sea. O si es para ti, no hay ningún problema, no hay ninguna pena, no, adelante. No, y claro que sí, es lo que te iba a decir. Te dejo los números, los cargas aquí en pantalla de donde pueden llamar. Si quieren decir, bueno, es que yo sentí que necesito contarte, pero tal vez pasó esto, pues dejo mi red social, está mi Instagram, al cual pueden mandarme un mensajito si tienen alguna duda, si tienen una pregunta, dónde pueden ir, qué puedo hacer, a dónde puedo recurrir si estoy pasando con esto, con toda confianza, ¿va? Lo importante es saber dónde incidimos. Yo les digo, no vivo aquí, pero vengo muy seguido. Aquí está mi consultorio. Gente de Manadero que pudiera necesitar ayuda aquí en Manadero, ¿dónde? Está ahí por la carretera, la calle Vistecito. Ajá. Pues todo el mundo me conoce como la psicóloga del Vistecito. Ah, la psicóloga del Vistecito. Muy bien. ¿Así te hubiera presentado al principio? Ya sé. ¿Así voy a ponerle el nombre al podcast? Pues sí, totalmente, porque es como realmente me conocen. ¿Usted es la psicóloga del Vistecito? Igual ahí está mi consultorio por esa calle en los departamentos verdes. Está mi local o el consultorio, con toda confianza pueden acercarse. Y están mis números también de teléfono, mi Instagram te lo dejo para que lo puedas publicar. Cualquier duda, pregunta que tengan, adelante. ¿Redes de InMujer? InMujer. InMujer. En Facebook estamos como Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California. Y en Instagram estamos como inmujer.bc. Así que súper fácil. Ok, súper fácil. Ya lo tienen ahí. Pues Suzette, qué ganas de que pudiéramos estar aquí 2-3 horas. Pero igual que en terapia, se te acabó la hora. Ya sé, lo siento. ¿Quieres doble sesión? Nos vemos la próxima vez. Agenda tu cita. Ya sabes. Pues por mi parte, muy agradecido. Gracias por venir. Gracias por tomarte el tiempo. Sé que eres una mujer muy ocupada, con mucho trabajo, con mucho que hacer. Pero también tenía ganas de que información como esta se dé. Va. Ok. Me cuesta trabajo de repente conseguir profesionales que puedan venir y hablarnos sobre este tipo de cosas que son tan actuales, tan necesarias, tan urgentes de atender. Claro. Entonces, de mi parte, muy agradecido. Sé que habrá personas que te escuchan y que vayan a estar agradecidas por lo que hayas compartido. Gracias por tu trabajo. Gracias por lo que haces. Tenía una idea, como te dije, y como alguna vez te lo dije, acabas de hacer algo que es muy grande, pero también te acabas de dar cuenta que no es tanto.
Así es. ¿verdad? Entonces, has hecho cosas muy, muy grandes, pero también te das cuenta que el trabajo por hacer es mucho y aún así yo considero que lo que sea que hayas hecho merece el digno reconocimiento que debe de tener y de mi parte es eso. Gracias. Pues bien. Gracias. Bueno, para aquellas personas que nos puedan estar viendo y escuchando, esto fue el podcast maníaco con la maestra Suzette. Muchas gracias a todas y a todos. Muy bien. Un placer estar aquí. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Hasta luego.